Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias por la invitación. Usted aceptó nuevamente el cargo de ministro del Interior que venía ostentando desde hace 5 años en el gobierno de Mujica. Vázquez se lo ofreció, pero la pregunta es ¿por qué usted acepta? ¿Siente que lo que hizo es exitoso? ¿Siente que le faltaban cosas por hacer y por eso dice 5 años más? Un poco va por ahí. O sea, nosotros pensamos que lo que hemos hecho era fundamental para poder tener resultados. No se podía trabajar para los resultados sin hacer determinadas cosas antes, que eran complicadas, costó mucho, se hicieron y pensamos que un proceso que debía continuarse, que no podía interrumpirse. Esa fue la razón. Además, pensamos que sí, que puede empezar a haber resultados. Pero de todas maneras, creo que la propuesta venía justamente por el cambio que se había dado y que necesitaba continuidad. Sobre todo eso, que necesitaba continuidad. ¿Usted no siente que hubo fracasos en materia de seguridad? Eso no se responde con un sí o un no. O sea, si la seguridad en cuanto al aumento o no de los delitos, de las rapiñas, los hurtos, los homicidios, se puede considerar fracaso, hubo aumento, no bajaron en el periodo. Pero, insisto, no era posible tener resultados si no se llevaban adelante determinados procesos de cambio importantes que tenían que ver con el salario de los policías, las condiciones de vida de los policías, el equipamiento de los policías, que incluye uniforme, armas, vehículos, tecnología, comunicación, o sea, sistema de comunicación, un sistema absolutamente obsoleto era el que había de la década del 60, que tanto los periodistas como los delincuentes podían entrar, unos para pasarlo en los programas televisivos o radiales, otros para huir rápidamente antes que llegara la policía. Y si eso era así, era difícil que hubiera seguridad. Por otro lado, incorporación de vehículos blindados, armas más sofisticadas, videovigilancia y, sobre todo, una reestructura a fondo de la organización que tenía la policía, que costó bastante llevarla adelante, pero que yo creo que se terminó de concretar y que en los últimos meses hasta produjo la aprobación de la nueva ley orgánica policial, que también era imprescindible cambiarla. Entonces, con todo eso, yo creo que eso no fue un fracaso, al contrario, fue un buen trabajo que no tuvo los resultados que debe dar. Ahora que tiene todo, y luego de 10 años que el Frente Amplio está en el gobierno, y 10 años que, como usted decía, el delito no ha parado de crecer, ¿usted puede comprometer que de acá a los próximos 5 años baja el delito en Uruguay? Comprometer, seguro, creo que está acompañando a los delincuentes en el CONCAR, pero el presidente se comprometió a bajar 30% las rapiñas y nosotros tomamos su compromiso como compromiso nuestro. Si lo logramos o no, está por verse. Pero yo creo que los delitos hay que verlo también, ¿no? Estamos en 17.000 rapiñas más o menos, ¿no? Ahora, en estos momentos, aproximadamente. Aproximadamente. Y no ha parado de crecer. Si usted baja un 30%, son más o menos 5.000 rapiñas menos que debería de haber por año. Sí, pero antes de eso yo quiero señalar que el delito no paró de crecer nunca desde el 85 a la fecha. Nunca. Aumentó la rapiña, aumentó el hurto, y el crecimiento más grande de los delitos contra la propiedad se dio entre el 2000 y el 2005, que aumentó un 85% el delito contra la propiedad.
y dentro de eso las rapiñas aumentaron un 25%. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, los delitos contra la propiedad bajaron un 4%. Fue en el primer periodo que los delitos contra la propiedad bajaron, pero aumentaron... Contra la persona. No, aumentaron las rapiñas. O sea, los delitos contra la propiedad son la rapiña, los hurtos. Los hurtos son mucho más numerosos que las rapiñas. Entonces, un descenso de los hurtos, aún con un aumento grande de las rapiñas, puede producir un descenso de los delitos contra la propiedad. Ese descenso se dio 4% en el periodo de Tabaré Vázquez, con un aumento del 66% de las rapiñas. Nosotros tuvimos un aumento de las rapiñas en nuestro periodo muchísimo más bajo, pero fue un aumento. No debe haber pasado del 20 y pico % el aumento de las rapiñas en el periodo nuestro. Y los hurtos estuvieron bastante parejo. En este periodo no, a partir del 1 de enero ha habido también un aumento. A partir del 1 de marzo hubo un leve descenso de las rapiñas, un descenso un poco mayor de los hurtos y un descenso de los homicidios, aunque de los homicidios el descenso se da desde el 1 de enero. También, pero esta nota la repetimos 5 años después. Póngale el 28 de febrero de 2020, antes de que entregue el gobierno el presidente Vázquez. Sí. ¿Usted dice y se puede comprometer hoy a que el 30% menos de rapiñas lo cumple? No, yo le dije eso. Usted con las preguntas a veces, si no le conforma exactamente cómo las formuló uno la respuesta, vuelve. Yo le dije que sí, nosotros asumimos el compromiso de Tabaré Vázquez de bajarla un 30%. O sea, trabajar para bajarla un 30%. Nosotros vamos a trabajar para bajarla un 30%. Sí, pero... Si 3 días antes del fin del gobierno bajó un 32%, o bajó un 28%, o bajó un 20%, bueno, yo eso no se lo puedo decir. Usted no puede garantizar que eso se cumpla. Nosotros vamos a trabajar para eso. Usted va a trabajar, eso quedó claro, pero no puede garantizar que se cumpla. Nadie puede garantizar que se cumpla. Nadie puede garantizar que se cumpla un aumento del salario real de tanto 5 años después, ni puede garantizar unas cifras de evolución de determinada enfermedad, de reducción de la enfermedad. No se puede. Y tampoco se puede garantizar que baje un 30% el delito tampoco. No, nosotros garantizamos nuestro trabajo. El trabajo para sí, eso, pero no el resultado. Pero que es imposible garantizarlo. Además, voy a redoblar la apuesta. El presidente no dijo el 30%, dijo por lo menos el 30%. O sea que es más. Puede ser más, pero yo hoy no puedo decirle sí, va a ser así. Inciden muchas cosas, porque no solo incide el trabajo policial, sino incide la voluntad del que delinque, incide la evolución social, incide lo cultural, incide un montón de cosas. Pero el que lo votó creyendo en esa promesa, ¿qué va a decir? A mí me dijeron que bajaba el 30% y ahora el ministro me dice que no me lo puede garantizar. Yo garanticé que íbamos a trabajar para sí, eso. Pero no el resultado. Yo voté para que me bajen un 30% de la rapiña. Sí. ¿Y a ese qué le dice? Que estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Y se lo voy a decir, mire, cumplimos con el 30, con el 25, con el 35, 3 días antes no cumplir con eso no quiere decir que no voten al Frente Amplio para la que viene. No quiere decir eso. Yo creo que más allá de una baja que hubo ahora, yo creo que la gente ve en la calle el esfuerzo, lo ve el aumento de los patrullajes, ve la policía con mayor presencia, ve el operativo contra las motos que se está haciendo en todo el país, sabe que se han decomisado más de 1.400 motos en todo el país, sabe que se está también incentivando lo que es el combate a las bocas de venta de pasta base, sabe que se está
tratando de incautar cada vez más armas. Se ve. Sabe también que el esfuerzo de todos los policías no es parejo. Hay policías que tienen un esfuerzo mucho mayor, hay un número más reducido que todavía no lo ha asumido, ya lo va a asumir, y por eso la gente puede ver cosas desparejas. Usted cuando habla de desparejo es lo que pasó hace poco tiempo cuando el jefe de policía tuvo que ir a la zona 2 a convencer u obligar a policías a que hagan un cambio de turno que no querían. ¿Está faltando acatamiento en algún sector de la policía? No, ya acataron. El jefe le dijo... ¿Esto o van presos? No, van presos no le dijo, pero le dijo, esta es la orden, hay que cumplirla y si no se tiene que tener las consecuencias. ¿La consecuencia era una denuncia penal? Denuncia penal o negarse a cumplir una orden puede ser... ¿Destitución? Puede ser destitución. Entonces, ¿Eso es falta de acatamiento de un sector de la policía? La orden existió en 4 turnos, en 4 zonas y en 3 turnos. Se produjo en una zona y en un turno y no se cumplió. En una zona que hay muchos delitos. La Sí. zona 2 es Carrasco, Punta Gorda. No es la de más delitos. No dije que la de más, que hay muchos. Sí, pero no es la de... La zona de más delitos es la 3 y la 4. Y después están la 1 y la 2 como la que tienen menos delitos. Pero ¿esa falta de acatamiento de algunos sectores complica los resultados después? Falta de compromiso con el proceso de reestructura existió durante los 5 años, por eso demoró. Pero uno puede hacer 2 cosas, destacar a la minoría que desacató o a la mayoría que cumplió y llevó adelante el proceso. Yo por lo general destaco a la mayoría que cumplió y llevó adelante el proceso. Más allá de que una minoría cada vez más chica, además, cada vez más chica, todavía le falta comprender lo que se está haciendo. ¿No acantan porque entiende que esa medida no es efectiva o no acantan por otro tipo de motivos? ¿Usted ha investigado las causas del no acatamiento de esta minoría? Hay varias causas. Usted hasta habló de que había gente que no le gustaba el resultado de la elección cuando explicaba el robo a la casa del jefe de policía. Sí. Pero también por varias causas. Hay gente que ha trabajado siempre de una manera, con resultados o sin resultados, pero siempre trabajó de una manera, y cuando le introducen cambios profundos, dicen, no, si siempre trabajamos igual, ¿para qué vamos a cambiar ahora? Y no quiere cambiar. Eso es natural, eso pasa en todos los órdenes, pasa hasta con los sistemas de construcción. Hoy hay sistemas de construcción modernos, más rápidos, y fundamentalmente hay gente que construye que dice, no, ese sistema no quiere cambiar. Ese es un motivo, es válido, pero válido que se tenga el rechazo, pero no es válido que cuando se demuestra que lo nuevo es mejor, se siga aferrado a lo viejo. Pero eso está dentro de lo normal. Ahora, si uno no quiere cambiar, porque el cambio le hace perder prebendas, eso no es válido. ¿Prebendas qué es? Prebendas es aumentar el ingreso no por la vía salarial, sino de maneras no correctas. Santas, no correctas, que pueden ser distintas, de distintas maneras. O sea, en español sencillo, corrupción. Sí, si existe eso, si es por razones de corrupción que no se quiere cambiar, porque el cambio... me hace perder un negocio a mí. Sí, hace perder las posibilidades de corrupción, entonces eso no es válido. ¿Y eso está pasando en algunos sectores? Eso pasó, y yo creo que puede estar pasando, pero ya estamos hablando de minorías, no estamos hablando de un sector minoritario que rechaza porque no le gusta. Pero minorías que tienen un uniforme, que tienen armas. Sí, y eso... No es un funcionario público que pone un sello. Estamos hablando de gente armada y que tiene que proteger a los uruguayos. Sí, pero eso existe en todos los órdenes de la vida. Usted no puede establecer nada, ni en el trabajo en una planta pesquera, si trabajé en una planta pesquera, o en la construcción, o en la educación, o en la salud. Y ahí me va a decir, pero hay gente que administra medicamentos. Bueno, ahí también existe el problema. Y los medicamentos ayudan a la salud o ayudan a lo contrario. Portar un arma no es lo mismo.
Y tener que defender la seguridad no es lo mismo. Que ese sea corrupto no es lo mismo que el otro. Esencialmente es lo mismo. Lo que es distinto es el resultado. Pero lo que usted no mide la corrupción por el resultado, sino por el fenómeno que lleva a ella. Y el fenómeno que lleva a la corrupción en una actividad puede llevar a la corrupción en otra, aunque el resultado sea diferente, más grave. Sí, y estos policías que usted encontró corruptos, no hay mejora del salario que les alcance, porque lo otro les da más resultados. Yo insisto que si le damos un perfil tan insistente a la pregunta, puede inducir a pensar que es un problema grave. No, usted aclaró que es una minoría. No, una minoría y un problema que no es... pero sí, el problema es ese, es que... Lo que viene por el costado es mucho más fuerte. Vamos a hablar de otra manera. Sí. Un policía cobra 4.500 pesos. Sí. Y ve pasar por su costado dinero o posibilidades de dinero y lo que cobra no le alcanza. Entonces uno dice, no es correcto, pero bueno, hay una razón y además puede hasta estar más generalizado. ¿Cuál es el camino? Hay varios caminos. Uno es el de esto no corresponde y entonces se controla y está bien y hay que hacerlo. Pero otro es, pero a esta persona que está cumpliendo una tarea muy importante en la sociedad y que de tanta gente depende la seguridad, si trabaja bien o trabaja mal, hay que pagarle mejor. Entonces uno busca el aumento de sueldo. Bueno, hoy el policía de ingreso ejecutivo, en términos nominales, cobra unos 28.000 pesos. Entre salario, con cumplimiento, compromiso de gestión y tasa preventa represiva, cobra eso, en términos nominales. En términos líquidos debe cobrar 23. No son 4.500. Hay 5 veces más, casi. Hay actividades que, ni casi, sin casi, es un poco más de 5. Hay actividades que son importantes y que cobran menos. Entonces, pero así todo hay gente que igual es más negocio ir por el costado que no. Es que todavía yo creo que admite mejora del ingreso, ya sea por vía directa en el salario o por vía de compensación o lo que sea, admite. Pero en este periodo no se lo va a poder dar usted, eso. No, yo no digo ni que sí ni que no, yo creo que... Está diciendo Vázquez que habló con la Corte y dijo que los números del país aparentemente no daban para entregar mucho dinero. La ley orgánica policial lleva de 14 grados a 10 grados. Entonces va a haber que establecer esos 10 grados. Por ejemplo, una de las cosas que desaparece es el agente de segunda. Tiene que unificarse todos. ¿Con primera? Con primera. Cuando se entra por primera ahora la policía, no se entra más por segunda. Sí, pero que ya está como de segunda, pasa a primera. Y eso implica aumento de sueldo. Y por lo menos 1.000 pesos. Entonces... pero el Estado tiene caja para dar todos esos aumentos que usted precisa. Eso sí, eso va a estar. Eso va a estar. Y alguna otra cosa yo creo que hay que buscar también. El 222, a partir de ahora, creo que son 50 horas que se pueden hacer. Pero va a llegar un momento que no se puede hacer 222, hay que compensarlo. O sea, los policías que hacen 222 no son todos. Hay algunos que hacen 222, otros que no hacen. Capaz que la mayoría hace. Pero el que no hace va a tener la compensación de la eliminación de las 50 horas de 222. ¿Y usted cree con eso que la tentación a ser corrupto va a bajar? No, es que con determinado ingreso la tentación existe en todo. Hay gente que cobra no 28.000 pesos, cobra 120.000 pesos y tiene la tentación. Entonces, hay un momento que no solo es la tentación, sino es el control y bueno, y el ejemplo. Porque en determinado momento también a determinado nivel se llegaba a determinado nivel y se esperaba llegar a ese nivel porque las posibilidades eran mayores. Eso ha sido también una cuestión problemática, porque a partir de determinado momento eso
no sé si se cortó, porque cortarlo significa mucho, pero sí se redujo muchísimo. Entonces, ha provocado problemas. ¿Usted se refería a eso cuando en febrero fue al Parlamento y decía que hay policías que protegen determinados delitos en Carrasco de Punta Gorda? ¿Cómo? ¿Qué dije? Cuando fue en febrero al Parlamento usted dijo que había policías que protegían o de alguna forma colaboraban para que hubieran ciertos delitos en Carrasco de Punta Gorda, en la comisión permanente cuando estuvo. No, yo no lo puedo haber dicho así porque en realidad... Una sesión secreta que trascendió. No, ya sé, sí, pero no lo debo haber dicho así. Yo debo haber dicho A que participaban de cometer delitos, no que protegían determinados delitos. Porque si el policía participa del delito, está cometiendo un delito. Y si lo protege también. Sí, pero yo quiero que quise ser un poco más fuerte que se protege el delito. Participa, quise decir. Es el mismo el que lo comete. Participa. Sí, no sé si sé que roba, pero si no roba digamos, y lo tolera, es coautor o es cómplice. Y el problema es cuando yo dije eso, y qué alcance le di, porque se puede decir, entonces yo dije que hay quienes hacen eso. Lo dije. ¿Con la droga pasa eso? ¿Hay policías que protegen a quienes trafican droga en nuestro país? Y también en todo lo que tiene elemento de corrupción se pueden ser en distintas actividades. ¿Y eso es el impedimento para avanzar fuerte con la represión de la droga? No. Ese fue el impedimento para avanzar con la reestructura. Porque la reestructura establecía controles que no eran los que más... Y ahí saltaba todo esto. Pero yo lo he dicho, cuando establecimos los relojes biométricos en las comisarías, le agarraron a tiro los relojes biométricos. Cuando establecimos el sistema TETRA de comunicaciones que georreferencia, o el SISCOMBE para carga de combustible, que también georreferencia, o sea, ubica donde está el patrullero en cada momento, y además impide cambiar un vale de combustible por dinero. Bueno, hubo patrulleros que lo chocaron contra una pared. ¿Para que se rompiera eso? Y yo no sé, yo digo, el patrullero chocó contra la pared, estando estacionado. No sé qué problema pasó eso. ¿Qué se estaba tratando de hacer? Se estaba tratando de evitar que se estableciera un sistema que después de 2 años de funcionamiento, ya lleva mucho más, demostró que era absolutamente exitoso. Cuando se cierra el CAIMA, que es el sistema... Donde se reparaban los patrulleros. Y bueno, hubo gente que no decía que era un desastre hacer eso. Pero todo esto era porque se perdían dineros corruptos, no era por otro motivo. No, insisto, hay 2 razones. Una es gente que siempre trabajó igual. Sí, y no quiere cambiar. Y no quiere cambiar. Y la otra es la que perdió un ingreso. La primera es un rechazo natural. Que pasa en todas las áreas. El que pierde el ingreso, y el que lo pierde, porque si a mí me cambian de horario de trabajo, en el cambio de horario de trabajo pierdo ingreso, yo protesto legítimamente. En este caso no era eso. No es eso. No es eso, que yo pierdo la posibilidad de arreglar mi auto poniendo una chapa oficial. ¿Y eso es corrupción? Eso es corrupción. Y si eso existía y se pateaba por eso, y bueno, era una traba a una reestructura. Ojo, así como se dio en la interna, hubo también gente, periodistas y políticos, que se hacían portavoces de ese planteo, no por corrupción, sino porque servía para hacer una noticia o servía para hacer oposición, y se levantaba la crítica al sistema viejo, que era absolutamente ineficiente. Lo mismo que la descentralización de Radio Patrulla. Hoy Radio Patrulla no existe 4 zonas, cada zona tiene 25 patrulleros por turno, cuando antes tenía Radio Patrulla 20 patrulleros por turno para todo Montevideo. 25 patrulleros por turno son 100 para Montevideo. Entonces, no resiste la comparación, no se puede decir aquello era mejor, pero hay quienes lo dicen. Y dicen, dejamos de trabajar correctamente porque nos han hecho una reestructura que nos impide trabajar. No es cierto. Y quien criticaba
la reestructura, porque había una elección de por medio, y entonces había que criticar un cambio que se había hecho, estaba equivocado en lo que decía. En el mejor de los casos estaba equivocado. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.